esas cargas que venimos arrastrando, que no necesariamente son situaciones que dependen de nosotros, que se han generado en nuestro interior, sino que muchas veces son conflictos que vienen generados por situaciones externas y ajenas a cada uno de nosotros. Se dice que mucho del carácter del hombre, quizás hasta un 50% de nuestro carácter, depende de la genética. Mucho del carácter que tenemos, y lo vemos, ¿verdad?, como padres, como madres de familia, que nuestros hijos toman parte de esa genética y tienen un carácter similar a nosotros. Pero el otro 50% del carácter se genera a través de las experiencias de vida, a través de las situaciones, de las bendiciones, de las problemáticas, de la forma en que vemos que otros a nuestro alrededor resuelven las situaciones y nosotros estamos aprendiendo, y el carácter se forja a través de toda esa experiencia de vida. Mucha de la experiencia de vida que tenemos, aún como cristianos, pues es compleja. Muchas veces las situaciones son adversas, vienen problemas a nosotros, pero hoy nos toca hablar de una situación quizás todavía más complicada. Cuando esas situaciones adversas a nuestra vida vienen de parte de quienes pensamos que están ahí para ser nuestro apoyo, nuestra fortaleza, nuestra bendición, nuestro ánimo y acompañarnos en la vida que el Señor nos ha dado. Y estamos hablando de la familia. Hay situaciones difíciles en las familias hoy en día. Hay situaciones difíciles en la familia cercana, con quienes habitamos en el hogar, y hay situaciones difíciles que se dan también en la familia que está fuera de nuestra casa, pero que siguen siendo nuestros familiares, que aun cuando ya no viven con nosotros, siguen siendo nuestros hijos, o nuestros padres, o nuestros abuelos, o familiares que están cercanos a nosotros y que a lo largo de nuestra vida, a través de los conflictos, de las diferencias, de las actitudes, de las situaciones, nos han causado cierto grado de dolor, cierto grado quizás de frustración o de desánimo o simplemente de enojo por lo que hemos recibido de ellos. Y son situaciones difíciles de sobrellevar. ¿Por qué? Porque esperaríamos que de nuestros familiares viniera solamente bendición. Esperaríamos que venga algo positivo, algo que nos llene de ánimo y que nos lleve adelante y que estén ahí para extender su mano y ser nuestro apoyo en esos momentos difíciles de vida. Cuando no lo recibimos y en lugar de recibir el apoyo y la bendición viene algo adverso, pues nos sentimos todavía más mal. Y uno de los lugares de donde mayormente se genera rencor en el corazón del hombre es por lo que sucede al interior de la casa y al interior de la familia. Yo creo que uno de los ejemplos que la palabra nos manifiesta, nos presenta sobre esta situación, y que es un ejemplo difícil, complicado, y creo que vamos a recordar algo que ya sabemos, pero que el Señor va a usar para hablar a nuestro corazón en esta mañana, es el ejemplo de la vida de José. Inmediatamente que hablamos de José, hablamos de una situación muy compleja en el hogar. Una situación que, sin tratar de buscar culpables, he leído muchos comentarios que inmediatamente le echan la culpa a Jacob y dicen que Jacob estaba equivocado en su manera de criar hijos. A algunos los trató diferente porque no eran los hijos de la mujer que él amaba, no eran los hijos de su favorita, y a la esposa favorita sus hijos los trataba de una manera especial que provocaba la ira o provocaba el enojo de sus demás hijos. Podemos echarle la culpa a este padre de familia, pero sin embargo esto no justifica definitivamente lo que le pasó a José. ¿Estamos de acuerdo con esto? Podríamos echarle la culpa a los hermanos. No todos eran tan malos. Si leemos con detenimiento todo el relato de José ahí en el Génesis, nos damos cuenta que algunos trataron de abogar, de interceder por él, de apoyarlo, pero al final la mayoría, por así decirlo, ganó, y esto marcó a José de alguna manera. Cuando leemos la experiencia de José, cuando hablamos del rencor con que le trataron sus hermanos,
de la situación tan grave que yo creo que no nos podemos imaginar lo que en la época, y en cualquier época, significa ser vendido como esclavo. Un hijo de familia, un hijo mimado de su padre, cuidado de su madre, cuidado de que tuviera lo mejor, las mejores vestiduras, el mejor cuidado, seguramente un buen alimento, un buen lugar para vivir, de los menores de la casa, apenas un adolescente, siendo tomado, siéndole arrancada su ropa para poder fingir su muerte, siendo puesto en un hoyo en el camino, siendo dejado ahí hasta que pasara la caravana de los compradores de esclavos, siendo llevado, no un camino fácil, no un camino corto, siendo puesto en venta y tener que pasar de ser el hijo de mamá y papá a ser el esclavo en una tierra ajena, desconocida, y tener que servir a otros. ¿Se puede imaginar por un momento esto? ¿Qué generó esto en el corazón de José? Yo creo que si nos quedamos solamente con el relato hasta este punto y vemos lo que pudiera generar en nosotros mismos, si lo pensamos, llegaríamos a la conclusión de que esta experiencia de vida generaría en José un enojo, un rencor, una amargura terrible. Sin embargo, qué bendición poder ver en el relato que Dios es quien se ocupa de las situaciones. De eso no tenemos que llegar, hermanos, a que nuestras experiencias de vida, esas experiencias negativas que nos han marcado equivocadamente, que nos han llevado a tener rencores, a veces rencores familiares que sobrepasan los años y que llega un momento en que ya ni sabemos por qué estábamos enojados, ya ni sabemos por qué ya no le hablamos a fulanito o a sultanita, ya no sabemos ni cuál fue el pleito de hace 20 años, a lo mejor ni siquiera con nosotros, quizás con alguno de nuestros familiares, de nuestros propios padres, y ya no sabemos en qué situación está, pero seguimos viviendo ciertos rencores, ciertas separaciones al interior de nuestras familias. Pero tenemos que llegar al convencimiento de que es Dios y solamente Dios el que se va a ocupar de resolver esto, no solamente para arreglar el problema externo, sino para venir a nuestro corazón y sanarlo de una manera plena. Que el corazón del hombre no puede ser sanado si no es la mano de Dios el que está tocando el corazón. El relato que leímos, Génesis capítulo 50, ya me dijo el hermano en la dirección, es el último capítulo de Génesis. Y los últimos capítulos hemos estado leyendo la experiencia de José, cómo llega al puesto de ser el segundo de Faraón, cómo sus hermanos han llegado y prácticamente se han convertido ahora, todas las vueltas que da la vida, ¿verdad?, en los siervos de aquel que vendieron como esclavo. Pero yo creo que este capítulo nos da una evidencia muy certera de cómo Dios ha obrado, de cómo Dios es el que obra, de cómo Dios es el que se ocupa de las situaciones. Vuelvo a decir, de las externas para arreglar la situación, el problema, y de las internas para arreglar las heridas que hay en el corazón. El punto en el que se ubica es un punto de dolor, un dolor familiar. ¿De dónde vienen José y sus hermanos? Vienen de su tierra y vienen de ir a sepultar a su padre. Ya se murió, ya no está. Y esto, independientemente de todas las situaciones de vida adversas y contrarias y de bendición, causa dolor al interior de la familia. Pero regresan a Egipto, regresan José y regresan sus hermanos a Egipto, vienen de sepultar a su padre, y entonces la experiencia es que tienen que ver cuál es la situación al interior de su propia familia. Y vemos un versículo 15
quiero que estés conmigo ahí en tu Biblia, por favor, versículo 15 de Génesis capítulo 50, que ahora los hermanos de José están preocupados. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de ¿qué? De todo el mal que le hicimos. Están conscientes, saben que hicieron mal, saben que causaron un daño. No están viendo a dónde Dios ha encaminado a José y dónde ahora lo ha puesto. Están temerosos de la venganza, de la represalia que puede tomar ahora José, porque tiene la autoridad, tiene el poder, tiene los medios para tomar venganza o para hacer justicia. Podríamos pensar también. Si ninguna forma de venganza, simplemente hacer justicia por el daño, porque está mal lo que sus hermanos habían hecho. Pero el punto focal de esto está en la última expresión. Ellos dicen: nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Sí le hicieron daño a José. Maltrataron a su hermanito, lo hicieron valer nada. Fue lastimado no solamente en su interior, en su corazón, en su pensamiento, en su alma, sino también físicamente. Estuvo en la cárcel por un delito que no cometió. Y después el amigo que pensó que podía ayudarle, porque le cuenta cómo va a ser bendecido nuevamente, a ser regresado a la corte de Faraón, se olvida de él. Parecía que no hay bendición, que no hay nada positivo, y sin embargo José ahora tiene un puesto privilegiado de honor y de autoridad en Egipto. Y aquí tenemos que reflexionar cómo Dios se ocupa del mal. Yo creo que la mayor expresión de cómo Dios se ocupa del mal está precisamente en las palabras de José, en el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El hombre es cabezadura, duro de cerviz, dice la Escritura. Somos testarudos, también es cabezadura. Vemos lo que hemos recibido. Me has lastimado, me has ofendido, me has robado, has hablado en contra de mí, he sido lastimado físicamente por ti. Pero pocas veces podemos ver mucho más allá y ver hacia dónde Dios encamina todas estas situaciones. Leímos hace un momento Romanos capítulo 8. Y de esa porción de la Escritura conocemos perfectamente que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Y aquí estamos un grupo de creyentes, un grupo de cristianos, de hijos de Dios que amamos a Dios. ¿Amamos a Dios? ¿Está usted seguro que ama a Dios? Entonces esté seguro de que todas las cosas ayudan a bien a su vida, porque es una promesa de la Escritura y Dios cumple sus promesas. ¿Qué diferencia tiene José a cada uno de nosotros? Tenía dones que Dios le ha dado, usted tiene dones que Dios le ha dado, tenía experiencias de vida extremadamente negativas. Quizás ninguno de nosotros hayamos llegado a ese estado, no lo sé. Quizás usted ha tenido problemas familiares mucho más graves que los de José. Puede suceder. Pero lo que tenemos que ver es hacia dónde Dios encamina todas esas situaciones. No es puntual, no es en el momento, no es cuando estoy enojado y muchas veces quiero venganza o quiero simplemente, Señor, quítame este dolor, que no quiero saber nada de aquel que me ha estado lastimando, cualquiera que sea la situación. Dios va a encaminar las cosas en la historia de tu vida, en tu caminar
pero en tu caminar al lado de Él. En tu caminar en el conocimiento de su palabra, en el caminar en el conocimiento del Evangelio, que es gracia y buena noticia para tu vida. En la compañía de Dios, en la oración continua, en el conocer más y más de sus promesas, que son una verdad para cada uno de nosotros. Y toda esa maldad que recibimos, todo ese dolor que nos causaron, todos esos problemas que hemos padecido y que hemos tenido sobre nosotros y que vamos cargando y que muchas veces generan que nuestro carácter sea un carácter amargado, huraño. No queremos volver a relacionarnos, no queremos que nadie se nos acerque, no. ¿Por qué? Porque fuimos lastimados y no quiero ser lastimado nuevamente. Y nos cerramos. Pero Dios tiene un plan. Dios se ocupa de sus hijos. Dios se ocupa de sus hijas. Dios se ocupa de ti, de tus situaciones. Y Dios tiene pensamientos sobre su pueblo solamente de bien. Aunque en el momento puede parecer todo lo contrario. Aunque en el momento es dolor, aunque en el momento sea angustia, aunque en el momento pueda ser desesperación y llanto, tenemos que estar confiados en que Dios se ocupa. Y vemos en los dos versículos siguientes lo que sus hermanos vuelven a tramar. No conformes, después de reconocer si le hicimos daño, todo el mal que le hicimos, y a lo mejor ahora se da cuenta de la situación en la que estamos. Él está arriba, nosotros abajo, ya no está papá que nos defienda, y ahora las cosas se ponen mucho más difíciles. Y dice, no lo voy a leer, pero lo voy a tratar de interpretar. Dicen sus hermanos, ya sé, vamos a mandarle decir a José que la última voluntad de papá antes de morir fue que nos perdonemos. Como se lee el pasaje, pareciera que esto no es una verdad, sino que es un invento de los hermanos de José. No conformes, después de haberle hecho todo el daño, ahora se atreven a seguir mintiéndole y a buscar de alguna manera chantajearle, porque esto es un chantaje. Papá dijo antes de morir, me tienes que perdonar. Y entonces si me perdonas, pues no me vas a hacer ningún daño. Y luego pareciera que se doblegan un poquito, ¿verdad? Y le dicen que quieren ese perdón, que perdone la maldad de los siervos del Dios de su Padre. Y dice la palabra que José lloró. Yo no sé si lloró por ellos, lloró porque se acordó del papá o lloró por lo que sentía en su corazón. Pero esta situación a José le vuelve a causar dolor. Pero al final es una mentira, es un engaño. Yo sí creo que José se da cuenta de este engaño, que todavía le duele más que sus hermanos se hundan aún más en su maldad y llora por ellos. ¿Cómo es que un hombre lastimado y herido, encarcelado y habiendo sido puesto como esclavo, ahora teniendo la autoridad para tomar venganza, no lo hace? Yo no encuentro una explicación lógica, sino la de que simplemente Dios transforma. El conocimiento y el conocimiento de José acerca de Dios y el acompañamiento de Dios sobre José, aún en los momentos más difíciles y oscuros, ha sido una bendición para su alma. Yo puedo ver a José que no está quebrantado, que está restaurado, y que toma todo el poder que tiene no para vengarse, sino para hacer bendición. Y que lo único que puede manifestarse es que Dios ha trabajado en su corazón y no manifiesta que vaya a usar su poder sobre venganza, porque Dios le ha tocado y le ha transformado. Y les dice en el versículo 19, no tengan temor.
Y me gusta la siguiente expresión: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Leí en la semana algunos comentarios, y hay un comentarista con el cual no estoy de acuerdo, que decía: esta expresión de ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es una expresión donde lo que les está diciendo a sus hermanos es Dios el que te va a juzgar, no yo. Pero ni siquiera esto está en el corazón de José. Yo no lo puedo ver. Yo lo que veo en esta expresión es: no voy a hacerlo si Dios mismo en todo este tiempo que sí sufrí no vino sobre ti y no puso sobre ti un castigo. Yo no lo voy a hacer, porque Dios es mi juez, porque Dios es mi justicia y Él es el que pelea mis batallas. No estoy yo para juzgarte, es lo que José les está diciendo. Y esto es un corazón que Dios ha tocado, una mente que Dios ha sanado, una herida que Dios ha cerrado completamente. En la bendición en el que Dios se ha ocupado de transformar a José y de sanar todas sus heridas. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a mí. Y esperamos ver quizás que Dios entonces restaure y nos lleve a un lugar de honor y nos ponga en un lugar alto y nos lleve a victoria. Sin embargo, la victoria que Dios nos da no necesariamente, y eso tenemos que reflexionarlo y hablarlo, es el de ponernos en un puesto de importancia. El gran honor y bendición que recibimos de Dios en ese encaminar las cosas a bien es que el Señor transforma nuestra vida. Ha tocado nuestro pensamiento, ha tocado nuestro corazón y nos está restaurando. Y ahí es donde el Señor trabaja. Si en ese camino nos pone en lugar de honor, bendito sea el Señor y glorifícale ahí donde estás. Pero si te pone en un lugar normal, a la misma altura o incluso, humanamente hablando, nos lleva a una situación quizás económica un poquito más baja, ¿cuál es el problema? Es Dios el que está obrando. Pero la obra de Dios es al interior de mi vida. Y donde Dios obra en el interior de mi vida, puedo perdonar. Donde Dios está obrando en el interior de mi vida, yo puedo poner a mi Señor como mi juez, y Él es el que va a resolver las cosas. Y va a obrar de una manera tan profunda en mi ser que no hay mi deseo de venganza, y que viene a mi corazón una paz. Esa paz que dice la palabra, que sobrepasa el entendimiento. Cualquier otro que conociera la vida de José, el lugar en donde está, diría: ahora sí, agárralos y mándalos, despelléjalos y hiérvelos en aceite por haberte tratado mal. No hay esto en el corazón de José. La pregunta que ese día lo hay en nuestro corazón. O la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ha guardado nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y debe estar haciéndose en esa obra, y yo tengo que ser consciente de lo que Dios está haciendo, porque cuando Dios se ocupa, viene la paz. Y Dios se ocupa, y siempre se ocupa. Porque todas las cosas ayudan a bien a quienes. Tengo que revisar que tanto amo a Dios si no veo la obra de Dios en mi vida para encaminar las cosas a bien. Pero José le dice a sus hermanos, versículo 21 y 22, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. La restauración y la paz que Dios pone en nosotros como creyentes, como sus hijos, no queda ahí. Esa restauración y esa paz se proyecta a nuestro alrededor. Dios está obrando para que José proyecte esa restauración y esa paz a su familia, a sus hermanos. Porque en el corazón de sus hermanos no hay amor para José, en el corazón de sus hermanos hay temor.
Quizás incluso hay envidia de a dónde ha llegado, que ellos lo vendieron como esclavo. Porque lo bajaron de un lugar de privilegio, papá lo tenía consentido, porque eso fue lo que los fastidió, si te acuerdas del relato. Y entonces no lo quieren ahí, porque ellos sienten que él se está poniendo por encima de ellos, y las cosas que hace el Señor, ¿verdad? Tú lo pusiste más abajo, pero el Señor lo pone otra vez en lugar de honor, porque ahí le gusta que esté. Porque es Dios el que toma decisiones, no el ser humano. Pero José no se siente exaltado, no se siente más que sus hermanos, y les dice: no tengan miedo, no voy a hacer nada en contra de ustedes, al contrario, les voy a dar el sustento, porque Dios me ha colocado en una posición en la que yo puedo ser apoyo, sustento, bendición para ustedes, y lo voy a hacer para ustedes y para su descendencia. Así los consuelo. No porque ellos estuvieran tristes o acongojados. Este consuelo es un gozo y un principio de transformación para el corazón y el alma humana. O sea, ahora eres canal de bendición de Dios para sus hermanos, porque ellos tienen también que dejar atrás sus temores, sus rencores, sus envidias, y empezar a ver que el Dios de José, que es el mismo Dios de ellos, porque Jacob ciertamente los educó a todos para que tuvieran temor al Dios de Abraham, Isaac y de él mismo. Pero ahora pareciera que sus hijos están perdidos. Pero Él les está mostrando a Dios vivo y verdadero, que toca el corazón del hombre y lo transforma. Y así, dice la palabra, les habló al corazón. Pocas palabras nos restan de Génesis que nos dejen ver lo que sucede con estos varones. Pero vemos que Dios tenía un plan y un propósito para ellos. Su descendencia se convertiría en el pueblo amado de Dios. Y un papel muy fuerte es llevado a través de actuar de José, porque él está viendo y reconoce que Dios se ha ocupado de él. Cuando Dios se ocupa, viene la paz. Podemos repetir una y otra vez Romanos 8:28. Yo creo que yo me lo sé como desde los 4 o 5 años. Y me lo enseñó la hermana Elia. Este versículo me lo enseñó la hermana Elia. Y ha sido bendición muchas veces en mi vida. Y seguramente en la tuya también. ¿Hasta dónde se ha convertido en una realidad en tu vida? En una convicción de fe, en una seguridad de en dónde estás pisando, en una fortaleza para llevar a cabo los proyectos o para soportar las situaciones difíciles y adversas, aun cuando estas vienen del interior de nuestras familias y de aquellos que amamos. Pero el Señor nos invita a quitarnos esas cargas. No importan, hermanos, todas esas cargas, odios, rencores, nuestra propia culpa por lo que hemos hecho y nuestro dolor por lo que nos han lastimado, no aporta para nada de bendición en nuestra labor, crecimiento, trabajo y servicio a Dios. No aporta. Y por eso nos hemos ocupado estos 2 meses y todavía el próximo domingo vamos a concluir esta serie, porque tenemos que despojarnos de toda esta carga que nos asedia, y que a veces todo este rencor, estas situaciones están sobre nosotros y no nos permiten avanzar. Tengamos la seguridad, si amamos a Dios, todo ayuda bien. ¿Por qué? Porque es Dios el que se ocupa de nosotros. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que nos des convicción
de que tu palabra es verdad. Y esa palabra nos edifique, guarde nuestro corazón, nos lleve a un entendimiento de cómo opera tu gracia y nos lleve a perdonar el daño que hemos recibido, viendo cómo tú transformas todo para bendición de nuestra vida, pero también para bendición de aquellos que nos lastimaron. La gloria y la alabanza sea tu nombre. Confirma tu palabra en Cristo Jesús. Amén.